Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio quiero empezar diciendo que es el cumpleaños de una persona muy especial. Y hay algo curioso. Yo nunca en la vida me acordaba del cumpleaños. Y cada vez que me lo dices, digo, ¿a poco es hoy? Sí, 1 de julio. Justo hoy que decimos grabar este día, te dije, va a coincidir que pues sabemos que no existen las coincidencias, pero con el cumple de Pini, tu abuelita, que fue una pieza súper importante, una guía en nuestro inicio del camino espiritual, que seguimos aprendiendo de ella a pesar de que hace 2 años que falleció. Sí, es impresionante, lo platicamos en el primer episodio, cómo las enseñanzas de alguien pueden perdurar en el tiempo y no solo siguen presentes, sino siguen saliendo cosas nuevas de las palabras, ¿no? Apenas, ahorita lo platicaremos, escuchamos un audio hace unos días, no sé por qué se me ocurrió escuchar ese audio, y este audio nos lo mandó en un momento muy importante de nuestra vida. Pues creo que hay que iniciar por ahí. Empecemos. Bueno, es que para dar un contexto, Pini era, yo creo que a la fecha es la persona que he conocido más conectada con Dios. O sea, era una relación que yo de hecho no entendía, porque a veces estábamos platicando con ella y nos decía, me llega de Dios que hagas tal y tal cosa, y te da un mensaje súper puntual de tu vida como si ella viviera contigo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, de que ahorita Dios le está hablando y me lo está diciendo, o sea, no lo dudaba porque eran cosas, o sea, súper exactas, pero me asombraba muchísimo cómo tenía este lazo tan grande con él. Sí, yo tuve la gran oportunidad de conocerla durante muchos años Durante y toda tu vida. pero el problema es que yo no lo veía de la manera que lo empecé a ver después de que sentimos a Dios. Yo lo veía como una mujer creyente, religiosa, y, y por la historia que contamos en el primero, pues no me gustaba cuando hablaba de Dios. Entonces eso hacía que lo viera diferente, pero porque eran mis prejuicios y mis pensamientos que tenía en contra de eso. Pero al momento que la escuchaba, la verdad sí escuchaba sabiduría. Era una mujer que era emprendedora, luchona, con una fe inquebrantable que no la entendía en ese momento, pero después la empecé a ver claro, y creo que esto lo hizo en el momento que sentimos a Dios. Pues eso fue una de las cosas que me deja, ¿no? Que empiezas a ver con claridad cada parte de tu vida, y esta era una de ellas. Ujú, sí, porque aparte yo creo que ella misma decía, esto no se trata de una religión, pero pues nosotros por cómo pensábamos antes era de, no, sí se trata de una religión porque está hablando de Dios y lo teníamos asociado con esto, pero era algo diferente, o sea, que se veía reflejado en cada aspecto de su vida, en su manera de hablar, en su forma de ser, en cómo trataba a las personas, en cómo hablaba. Yo me acuerdo que te decía, es que me gusta mucho escuchar a tu abuela, porque habla muy bien, habla con mucha Ujú. sabiduría y como que siempre me llevo cosas de ella. Y pues no entendía que era Dios usándola de su micrófono, pero, pero me llenaba algo en mi corazón. Sí, había algo más allá Ujú. que ahora lo tenemos clarísimo, pero en esos tiempos donde yo no tenía presente a Dios, vi tantas cosas, de verdad milagros, cosas sobrenaturales, pero yo decía, es que no, o sea, todo eso que cuenta ella es su fe tan fuerte que tiene, o esta creencia, y eso hace que su percepción de la realidad sea diferente. Y sí, porque era diferente, Sí. pero ella veía con claridad, ella tenía el entendimiento que hoy nosotros lo podemos ver, pero en ese Ujú. tiempo yo no lo veía.
Ahorita me viene a la mente nos platicaba una historia de que algo le pasó en su hombro, no recuerdo qué era, pero ya no podía alzarlo. Y entonces, ¿cómo fue que estaba en un lugar en donde alguien... Sí, fue a un evento cristiano, Ajá, creo que era enfocado en sanidad, me parece ser, ajá. y ese día pudo levantar de manera... Creo que le dijeron, ¿no? O sea, en el micrófono dijeron, Dios quiere hoy sanar a alguien que tiene el hombro, o sea, como que la describieron. Y ella pasó y pudo levantar su brazo en ese Sí, momento. a mí me lo contaron eso y yo decía, órale, pero otra vez entraba la cosa de, pues es que ella lo cree, ¿no? Si lo cree, pues lo está creando, ¿no? De alguna manera está sucediendo y no, o sea, no es así. Hoy me queda clarísimo, hoy tengo la conciencia de que es Dios el que obraba en su vida, el que hacía milagros y tantas cosas. Esta es una que cuentas de sanidad, pero en todos los aspectos, ¿no? De repente también la parte económica, necesitaba dinero. Me acuerdo una vez que platicó que estaban en una reunión de estas en el templo cristiano y de repente ella le decía a Dios, yo necesito dinero, ¿no? O sea, como, bueno, no sé cómo se lo pidió, así, así yo lo estoy contando, ¿no? Oye, dame Y dinero, seguro ella necesito. te diría, no, mijo, eso no, Sí, eso no. así no fue, pero bueno, en esta historia yo la cuento. Y le decía, dame dinero, Dios, por favor, porque necesito pagar cosas. Y el punto es que una persona del lugar de repente se paró y fue con ella y le dijo, es que Dios me está diciendo que te entregue esto y digo, es que así obra Dios y hoy lo entiendo y lo estoy sintiendo, o sea, otra vez estoy llorando, es inevitable porque así funciona, o sea, nos usa a todos para empezar a mover su poder y como estas cosas, ¿no? La sanidad en cuestiones materiales y muchos sueños tenía, muchas maneras de comunicarse con Dios. Era una mujer muy sabia que tenía esa sabiduría de Dios. Era algo impresionante, o sea, justo me acuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo las sesiones introspectivas con psilocibina, ella nos decía cosas que iban a pasar, pero aparte no lo decía como que yo creo que sabía lo que pensábamos nosotros y que no estábamos aún en el mismo canal que ella y nos lo decía con mucha sabiduría, porque era eh, por si les llega a pasar, pero ella ya sabía perfecto que eso iba a pasar. Por si les llega a pasar que llegue una persona con tal y tal y tal problema, ustedes tienen que hacer tal y tal cosa. Y 3 días después conocíamos a esa persona. Y era como, o sea, ya ella lo sabía porque Dios se lo había dicho, pero ella solamente lo decía pues como un supuesto. Sí, creo que en ese momento Dios la usaba a ella como Ujú. mensajera para darnos esta preparación a las sesiones. Entonces era como teoría, práctica, y todas las semanas íbamos viviendo esa teoría práctica y se volvió un gimnasio espiritual donde empezamos a fortalecernos. A mí me parece muy rápido porque en este proceso mi papá, yo le iba contando lo que íbamos viviendo y me decía, es que me sorprende porque yo conozco la historia de tu abuela y la manera en que están viviendo todo es muy rápida. Tu abuela lo vivió pues Durante años. durante años y nosotros empezamos a vivir cosas como que una tras otra, Ujú. teoría práctica. Ajá, o sea, es que vivíamos demasiadas cosas que yo creo que ahí fue que empezamos a conocer de una manera mucho más tangible nuestros dones, porque hasta yo creo que para ti y para mí era conocernos individualmente, pero también como pareja mucho mejor, porque hasta ya sabíamos tú con quiénes ibas, yo con quiénes iba, y sin decirnos, o sea, ya íbamos agarrando el rol cada quien de las personas que nos correspondían de acuerdo al tipo de problemas que trajeran o a la energía que se sintiera. Y yo recuerdo que empezaba yo a sentir en mí como ansiedad, pero sabía que no, pues no era mía, ¿no? O sea, y aparte es algo, o sea, lo voy a intentar explicar como,
pues como lo sentía, pero creo que a veces me es difícil ponerlo en palabras porque a lo mejor si yo lo hubiera escuchado antes diría, no le estoy entendiendo o ya Ujú, está fuera de la realidad ujú. o algo así. Pero yo sentía esa ansiedad y decía, esto viene de esta persona, o sea, sabía de quién venía y entonces era, o sea, los dones son para servir, para ayudar al otro y entonces iba y trabajaba con la ansiedad de esa persona. Y creo que esta parte de los dones lo empezamos a tener muy consciente, pero una vez que lo empiezas a sentir, volteas a tu vida y empiezas a ver que esos dones estuvieron pues presentes en muchos Ujú, momentos, pero no los tenías, estaban ahí como dormiditos, de repente despertaban, pero cuando abres esta puerta espiritual y este caminar con Dios, tus dones como si salieran de ese lugar, despertaran, o sea, con más fuerza, y empiezas a ujú. desarrollarlos y empiezas a sentir cosas muy distintas a lo que antes, porque es muy evidente. Sí, yo creo que es algo que se da tan natural que entonces no lo asocias con que es algo diferente, o sea, se te hace, no sé, por ejemplo, para mí el saber cosas así de, ah, tal persona tiene tal, pues yo la explicación que le daba era a lo mejor como algo psicológico de, ah, pues es que yo he visto muchos pacientes y entonces yo sé cuando los veo desde la primera sesión Ujú. cómo diagnosticarlos. Pero a lo mejor alguien más dice, pues yo no sabría cómo diagnosticarlo a menos que ya pues haga toda una entrevista y todo, pero a mí se me hacía muy natural. Y creo que eso pasa con los dones cuando no los tienes bien identificados, como que pues se te hace parte de tu personalidad. Sí, y pues está muy claro aquí nuestros dones eh, para agruparlos pues en una categoría, o sea, en algo. Algo global, Ajá, global. tú sientes y como que yo sé, o sea, que al final es una mezcla, ¿no? Porque no Ajá. es como que me pongo a pensar en estos juegos de Xbox o en estos donde hay peleadores y te va diciendo, tiene tanto de fuerza, de agilidad. Ah, sí. Entonces, estamos compuestos por varias características, varios dones, pero hay unos más desarrollados que otros y yo lo podría categorizar así, ¿no? Que tú sientes mucho y a mí pasa que yo sé cosas. Ujú. Sí, y es algo curioso porque yo antes sentía que estaba desconectada de mis emociones, pero como, o sea, ahorita lo estoy pensando y es algo que cuando hay miedos, cuando hay cosas del pasado pues que no había sanado, esos dones es como si estuvieran opacados, porque justo era en esa área en la que yo sentía como que no tenía emociones. Y una vez que se destapan, es como, ¡fum! Siento todo y yo digo, ¿a poco existían tantas emociones? Y fue algo muy marcado, o sea, Ujú. hubo de verdad como si se destapara un caño, un Sí. caño tapado, pero empezó a salir, empezó a salir todo eso que habías guardado, porque hasta está bien este ejemplo, porque son muchas cosas que Sí, habías guardado y eso era cosas ahí que estaban esperando salir, reprimidas. ¿no? Y en Ujú, el momento que empiezan a salir todas estas emociones, empezabas a hacer lo que debía hacer, ¿no? O más bien lo que estabas diseñado a hacer, pero tú misma retraías como que esto impedías que salieran estas emociones, pero llega en el momento preciso. sí, todo va teniendo mucho sentido con Dios. Es como que dices, ah, claro, tenía que pasar así o tenía que vivir esto para entender también el otro lado, porque ahora entiendo de hecho quienes son evasivos y quienes no están en contacto con sus emociones y así, y ahora, y también entiendo los que sienten mucho. Sí, la verdad me encanta tu don porque eh, pues cuando me han pasado cosas como que tú las sientes y hasta como que tú a veces me ayudas a decir qué estoy sintiendo y Ujú. eso está maravilloso. Ahorita me acuerdo que cómo estos dones siempre están desde que me viste. Sabías que te ibas a casar conmigo, ibas a formar una familia de 3 hijos.
Pero es parte, ¿no? O sea, hay cosas que terminas percibiendo y es la parte espiritual que sientes, que ves. Y a lo largo de este caminar con Dios, Él nos empezó a guiar y mi abuela fue una, una pieza muy importante porque en estas sesiones empezamos a usar los dones, ¿no? Me acuerdo que había muchas situaciones en las que yo tenía que entrar y había otras en las que tú entrabas y sabíamos cómo íbamos, pues cómo nos íbamos moviendo, pero la verdad hoy que lo pienso, digo, no tenía Como una lógica. organización, ¿no? No es como que sabíamos de que, cuando venga una mujer y este caso, es tú vas, no. Es, Ujú. Dios nos movía y nos decía, a ver, en ese momento entras tú, ¿no? Hasta ahí empezaba a diferenciar un poquito que era una señal que me decía, ve, ¿no? Y cuando tú tenías que ir, tú ibas, y era como súper sincronizado. De hecho, las personas nos decían que teníamos como, Una conexión, ¿no? sí, Nos decían, ay, es que ustedes están súper conectados y así decíamos, pero ¿cómo ven eso? Si no era que estuviéramos hablando, de hecho no hablábamos en las sesiones, o sea, como que cada quien tenía su rol y ya, pero era algo que se sentía. sí, ellos percibían varias cosas que nosotros nos Ujú. sorprendíamos cuando ellos hablaban de nuestra relación porque pues yo lo veía como pues era nuestro trabajo. Entonces nos portábamos profesionalmente y no era como que Ujú. pues no sé, que Sí, que dejáramos ver eso, estuviéramos, ¿no? ajá. Pero es que era una conexión al momento de movernos en estas sesiones y eso solo lo hace Dios. Sí, me acuerdo, creo que estaría padre contar algunos ejemplos de lo que vivíamos, porque yo creo que con este tipo de experiencias se abren muchísimas puertas espirituales que hoy sabemos que conociendo la medicina más grande que es Dios, pues no necesitas vivir nada de esto, ¿no? Porque con Dios tu vida se vuelve sobrenatural, pero que en ese momento necesitábamos experimentar estas cosas para también pues tener ese discernimiento de lo que puede pasar en el mundo espiritual. Y ahorita me viene a la mente con alguien que me llegaba mucho a la mente, que es parte de cómo te habla Dios, cuando te pone un pensamiento súper recurrente y que dices, ya no quiero pensar en eso, pero no puedes dejar de pensar en eso y es Dios diciéndote, vas. Me decía mucho, ve con esta mujer, ve con esta mujer, ve con esta. Y como que yo la verdad no quería ir porque Ujú. sentía como una energía así bien pesada y era súper insistente. Y entonces me acuerdo que yo le dije a Dios, pues voy a ir, pero no tengo idea de qué, o sea, yo no tengo nada que decirle, así que toma tú el control. Y entonces recuerdo que pues me levanté, me agaché con ella porque las hacíamos en un jardín y estaban ellos acostados. Y entonces me agacho y literal no hice nada, solamente me agaché y como que abrió los ojos, me vio y dijo, ay, Jess, muchas gracias, justo era lo que necesitaba, me trajiste un buen de paz. Y creo que esos son los momentos y son las cosas que yo digo, wow, o sea, esto sin duda es Dios, porque no es como que yo llegué y le dije algo como muy profundo ni nada. Sí, de hecho, lo que hacíamos, siento que eran acciones muy precisas, o sea, sin siquiera nosotros entender y saber lo que estábamos haciendo. Me acuerdo de una ocasión que tú me estabas con alguien y me decías así como, ayúdame, Ayuda. ¿no? Necesitabas ayuda. Esta mujer le estaba costando, como que está muy ansiosa Ujú. y le costaba un poquito de trabajo respirar. Y entonces yo le empecé a hablar a Dios, pues diciendo, no sé qué hacer, o sea, Etsa no sabe qué hacer, entonces decía, pues Dios ayúdame, ¿no? En estas semanas, meses previos de que lo sentimos, pues era ahora sí recurrir a alguien, ¿no? Porque antes íbamos actuando conforme lo creíamos, pero en ese momento era, de hecho también empezaron a venir pruebas más difíciles, si Ujú. así le podemos llamar, donde nosotros ya no teníamos esa a lo mejor capacidad humana y entonces Dios nos iba guiando y yo en ese momento le dije, Dios, ¿qué hago?
Y entonces yo veía tu cara como pidiendo De auxilio ven. y lo que Dios me decía es como no hagas nada, no es tiempo. Y así lo interpretaba porque no me daba respuesta. Entonces dije, no, es que no hay, ahorita no hay algo que hacer. Esperé, veía cómo seguías tú con ella, platicando, y así pasó el tiempo. Y hubo un momento que Dios me dijo, ahí fue más claro y me dijo, es tiempo. Tenemos un árbol de limones y me dijo, ve por un limón y dáselo. Y yo así ¿y eso qué? O sea, ¿eso en qué va a ¿Eso qué ayudar, tiene que no? ver? Y entonces Ujú. voy por el limón, lo agarro y entonces se lo doy a ella y le digo, respira. Y en eso ella empieza A a olerlo. olerlo y empieza a tranquilizarse. O sea, yo vi su lenguaje corporal cambió por completo y dije, wow, o sea, esto yo Si no lo no pude se haber te hecho hubiera solo. ocurrido, voy a ir por un limón para No, y ayudarte. aparte los tiempos, siento que los tiempos Ujú. son muy importantes. Yo he aprendido mucho eso de ti, sobre los tiempos, pero con los tiempos con Dios son completamente diferentes y Él te dice en qué momento tienes que actuar, en qué momento esperar y, y es muy preciso. Entonces, creo que a veces eso es difícil. Es una de las cosas que más me ha costado trabajo en este caminar espiritual con Dios, porque mucho se trata de esperar y nosotros, los seres humanos, somos impacientes. Yo creo que hasta cada vez más, incluso con la tecnología, que todo es rápido y lo pides en 2 clics y te llega al día siguiente y todo es acelerado y los contenidos que ves es todo súper rápido y con Dios es espera y es ¿cuánto? Espera, pronto. Hay Y es memes que como, dicen, no, sí, espero lo que tú me digas, pero la hora. dime la hora y el día. Entonces sí, con esto de la tecnología y hoy con la inteligencia artificial, todavía esto es más acelerado. A mí me ha sorprendido muchísimo lo que la inteligencia artificial está haciendo y hoy ya ni siquiera tienes que llegar al punto de meterte a Google y hacer una búsqueda de lo que tú quieres saber. Entras a ChatGPT, le dices algo y la información te la da eh, pues así desmenuzada y creo que por un lado es una herramienta que facilita las cosas, pero al final también está abriendo nuevas cosas que hoy no vemos, que me gustaría profundizar en eso en otro episodio porque es algo muy interesante, pero todo es ahora muy ágil, entonces el esperar cada vez es más difícil y este caminar ha sido mucho de esperar y Dios ese día me lo mostró porque me decía, aunque yo veía que como si estuviera incendiando Ujú. todo, decía, espera, 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 y después me dijo, es momento. Y, y era como, wow, o sea, ese tipo de cosas yo creo que salíamos de las sesiones y lo primero que quería hacer es decirle a mi abuela, vivimos esto, está muy cañón, Ujú. está increíble. Y ella, pues, era como que empezaba, pues, a enseñarnos, nos iba guiando. Y es que no te das cuenta en el momento que estás esperando porque solamente quieres que ya se acabe y que suceda algo diferente, pero es parte de ese crecimiento y de ese fortalecerte porque usando este ejemplo, yo en ese momento que estaba con ella, yo ya quería que fueras, o sea, y que hicieras algo al respecto, pero me di cuenta que no ibas a ir, o sea, como que dije, no va a venir, o sea, como que seguramente Dios le dijo que se espere. O sea, también está impresionante que tú sabías Sí, lo que pasaba en mi ser. sí, creo que ahí aprendimos mucho a comunicarnos Ujú. sin palabras. Y entonces ese tiempo que yo estuve con ella, como ya me resigné a que no ibas a ir, pues era también algo para mí, porque yo creo que no hay nada que llegue a tus sentidos que no sea para ti. Todo es para ti, todo es para tu crecimiento, para, para construirte, para aprender, todo siempre es para nosotros. Y entonces ahí yo estaba con ella y era, ok, o sea, yo lo voy a resolver y entonces ahí se aumenta mi conexión con Dios porque yo le empiezo a hablar a Él en lugar de estar pensando en que ya quiero que Claro. vayas tú. Ujú.
y al final sé que Dios te va a mover cuando te tenga que mover y todo se empieza a embonar perfecto. Aparte yo pensaba, ¿por qué está recurriendo a mí cuando ella es psicóloga? Ella tiene los años de experiencia, ella tiene su maestría, ella sabe todo lo de psicología, está en una crisis y entonces Que la le resuelva. está, le está pidiendo ayuda al de marketing. Pero justo entendíamos esto, que ya no éramos nosotros, ya no era Etsy y Yes, era nuestros dones, era Dios a través de nosotros y así era, ¿no? Creo que también al revés. Ahorita que mencionaba esto de la psicología, a mí me pasaba mucho que cuando empezamos esto de las sesiones, yo me sentía pues menos, o sea, como achicado, como que no cubría el puesto que estábamos haciendo, pero sentía que estábamos respaldados por ti, ¿no? Por tus Ujú. conocimientos y tu historia. Y cuando conocimos a Dios, esto cambió por completo porque el respaldo ya no termina siendo ya psicóloga, sino termina siendo Dios. Y eso a mí me hizo entender que al final los dos tenemos nuestros dones, los dos tenemos una experiencia de vida, que esa experiencia de vida nos ayuda a ayudar a los demás. Entonces, creo que ahí íbamos usando cada uno sus dones, su experiencia de vida, lo que aprendimos. Pero es esto, ¿no? Es Dios, estaba a cargo y ya no estamos bajo nuestro poder, ¿no? Estamos en un poder superior. Y yo creo que eso ha pasado, que ahora se vuelve irrelevante la profesión, el de dónde venga, qué edad tenga, porque sabes que cuando Dios está usando a alguien es muy evidente. Entonces, yo ahora me apoyo un buen de ti para cosas que emocionales o no sé, hay una situación con alguna persona y te digo, oye, ¿qué le dirías? Cuando antes pues yo sé porque yo soy psicóloga, ¿no? Y ahora Claro. es, no, o sea, porque sé que Dios te da esa sabiduría y esa precisión para ayudar a más personas. Y yo creo que eso era lo que nos pasaba con Pini, que era, vamos con Pini. De hecho, Claro. yo me acuerdo que cuando falleció yo decía, ¿qué vamos a hacer sin ella? Pero creo que también ahí es Dios enseñándonos de, pues es que no dependes de una persona, dependes de mí porque a ella le hablaba yo, entonces háblame tú directo. Sí, y ahorita que mencionas esto de su muerte, creo que es algo que quiero compartir porque en septiembre sentimos a Dios, seguimos avanzando y cada día, porque a veces era cada día, ella cobraba más relevancia en nuestra vida. Y hubo un momento, ella le encantaba a sus 77 años, ella le gustaba hacer estas reuniones de Navidad y organizaba todo. Ella era la cabeza de la Ujú. familia y organizó un viaje a Acapulco para fin de año, pero lo quiso hacer antes para que pues todos pudiéramos convivir el 24 con Las otras las otras familias. familias. Es que hasta en esos detalles se fijaba en todo. Claro, ella Ujú, tenía todo programado, ujú. el tema de la comida, por ejemplo, para ti, que en ese tiempo tú eras vegetariana y yo no, ahora yo también soy vegetariano. Eso está padre, que quisiera contarlo después. Pero igual ella también planeaba mi comida. Me acuerdo que una vez fui a su casa y no había comida, o sea, bueno, había cosas de carne y ese día me dijo, no vuelves a venir aquí sin que haya algo para ti. Y su palabra era su palabra, o sea, no volvió a haber un solo día en el que no hiciera algo especial. Y creo que esos son los detalles que Dios va haciendo en las personas, que se ve ese amor, que yo decía, wow, o sea, ¿qué persona hace eso por ti, no? Al final, pues yo he considerado desde hace 9 años que yo soy la que se tiene que adaptar, pero ella era, pues cuidaba cada detalle para que las personas cerca de ella se sintieran a gusto. Y ahí en esos detalles es donde Ujú. empiezas a percibir que no o sea, es una persona que tiene algo más, o sea, no es como muy común lo que pasaba con ella, que tenía todo muy, pues es que o sea, tenía amor, tenía empatía, sabía los tiempos, a veces como era asertiva. Y en este viaje que Ujú. tenía todo organizado y todo planeado, cuando,
cuando nos vamos, me acuerdo que el camino estuvo padrísimo porque le empezamos a contar todas estas cosas que vivíamos y fue algo muy padre porque fue un contraste de la versión que era ella en ese momento, lo que nos decía, a lo que fue el día que le contamos de los hongos, como que ahora ella veía algo diferente, estaba muy confiada que Dios nos los había puesto, que Dios nos estaba guiando y además le emocionaba todo lo que estábamos viviendo, porque esas sesiones tenían un gran impacto. Las personas, yo veía cómo entraban unas y salían otras, y decía, Mm, wow, muchas sentían a Dios conscientemente, y, y es que en ese momento entendí, es que lo que estaba haciendo que las personas se transformaran no eran los hongos, o sea, era Dios. Y fue muy evidente desde que lo sentimos cómo empezó también a tener un impacto diferente lo que hacíamos. Entonces ese viaje fue increíble. No sé si te acuerdas en el camino, o sea, ella ujú, estaba muy feliz por todo lo que le contábamos y que le empezamos a reconocer las cosas a Dios. ujú. Sí, bueno, pues te interrumpí cuando ibas a contar esto del viaje, pero creo que es muy importante esto, fue que mencioné yo lo de su muerte. Y en este viaje recuerdo que hubo una mañana que tú y yo salimos a caminar en la playa y me dijiste, Dios me dice que el tiempo de mi abuela está cerca. Y yo me enojé, o sea, como que yo te dije, no le entendiste a Dios. Te dije, no, o sea, porque sí creo que, a ver, a Dios hay que pedirle confirmaciones muchas veces porque a veces lo interpretamos mal. Y yo la veía tan fuerte, tan animosa, tan bien, que yo decía, claro que no. O sea, y aparte yo sentía en ese momento que no quería, o sea, como que sentía que necesitaba que me siguiera guiando y que siguiera con nosotros. Y además tenía tantas ganas ella de vivir, nos íbamos a casar, quería estar en nuestra boda, que yo decía, no hay manera de que esto sea real. Sí, y el, justo cuando salimos a caminar, yo ya lo había sentido. Antes de salir a caminar, nos habíamos despertado temprano para ver el amanecer. Y ahí fue el momento donde supe esto, sentí esto, que fue algo muy extraño, porque creo que yo no estaba preparado para recibir esta información, pero cuando la recibo, como que dije, es que o sea, Dios me está avisando esto porque tenemos que tomar un rol en esta situación. Pero por un lado yo me cuestionaba lo mismo que tú dices, pues yo veo las cosas bien, o sea, mi abuela durante muchos años de su vida pues pasó varias enfermedades que Dios la fue sanando, pero cuando estábamos en ese momento, dije, es que me está diciendo Dios, tienes que tomar ese rol porque el tiempo se acerca. Ujú. Sí, ahí cuando me dijiste eso, yo dije, no, no puede ser. Y recuerdo que ya que regresamos de Acapulco, como o sea, las 2 semanas, ella la internaron en el hospital, o sea, se puso mal, la internaron y tú estabas llorando, pero de una forma que yo decía, no estás teniendo fe, o sea, ella va a estar bien. Y tú me decías, es que no, Dios ya me dijo y es lo que me dijo en diciembre, que fue el 22 de diciembre cuando te lo dijo Dios. Y, y creo que ahí lloraba su muerte, o sea, literalmente era como si se hubiera muerto y yo no lo podía entender, o sea, yo estaba aferrada a que se iba a curar y que tenía que estar bien ella. Sí, yo justamente platiqué en esa vez que la internaron, después salió, platiqué con ella cuando salió, estuvo pues muy poco tiempo, un Ujú. día al máximo, y cuando platiqué con ella le dije esto que me había dicho Dios, hasta como que me daba un poquito o sea, es algo muy fuerte, no quería hablarlo, y cuando le digo es que Dios me dijo que tu tiempo está cerca. Como que le preguntaste primero, ¿no? Que ella qué pensaba al respecto, si Sí, ella lo ándale. sentía. Y entonces ella vivió esa vez que cosas sobrenaturales que estaba acostada y de repente sintió como algo se sentó al lado de ella y decía que era la muerte. Entonces, pues ella tuvo una lucha espiritual en esa ocasión, pero me dijo que ella ya sentía que Dios la estaba llamando. Entonces, cuando ella me dice esto, en ese momento
como que confirmo lo que me había dicho Dios y me acuerdo estaba llorando en la cocina, pero inconsolable, o sea, de verdad era como si se hubiera ya muerto y tú me decías, pero no, o sea, me decías varias cosas como para decir, oye, pues, o sea, sí Ujú. pasó esto, pero pues hay que, Sí, porque había muchas veces estaba internada por cosas que le pasaban, pero siempre salía bien y justo Dios la sanó de muchas enfermedades. Entonces yo decía, es otra de esas veces, o sea, ella va a estar bien, está súper fuerte. Y tú me decías, es que no, o sea, yo ya sí, sé yo, que yo no. lo sabía y esas son las cosas que están en tu corazón y que tú sabes Ujú. que eso es lo que va a pasar. Y pasó el tiempo y el 22 de febrero, pues fallece. Entonces cuando nos dan esa noticia, ya hasta no me... Yo ya había vivido esa parte. Y en ese momento, como que dije, es que Dios nos venía preparando para esto. Y por un lado, pues también fue muy triste porque decía, es que, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, todo esto que veníamos aprendiendo de la mano de ella, que pues en ese momento era como que esa pieza fundamental, Ujú, porque aunque empezamos a escuchar a Dios, la verdad, pues no entendíamos muchas cosas y ujú. mi abuela era la voz, ¿no? Ella le ponía voz a Dios y nos decía las cosas muy puntuales. Entonces yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Ujú. Sí, no, o sea, yo me sentía como perdida. Me acuerdo que yo lloraba un buen y yo te veía así tranquilo y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo creo que yo en el tiempo porque a ver, la conocía desde pues muchos años antes, pero cuando empezamos a tener esta relación con Dios, con ella fue súper intenso y para mí se volvió una persona súper importante. O sea, de hecho yo nunca había como, como que para mí la familia era la familia y los de afuera como que o sea, yo nunca había sentido de alguien fuera de mi familia como que fuera mi familia. Ujú, Y con ella para mí era 100% mi familia. Y de hecho me acuerdo que cuando estaba en el hospital, estaba yo con ella, yo creo que fue la última vez que la vi o la penúltima vez que la vi, porque ya íbamos muy seguido a verla, ujú. de que ya estaba internada. Y me acuerdo que me quedé yo sola con ella, no sé por qué, pero le dije, las personas que saben que estás aquí internada me preguntan que cómo está Etsa, porque pues eres su abuela. Ajá, pero nadie me pregunta cómo estoy yo porque no saben lo importante que eres para mí, pero con que tú lo sepas está bien. A mí me sorprendía bastante ese lazo que empezaron a construir porque justo yo sabía esto que tú decías de tu familia y que tuvieras un lazo así con ella. Dice, es que hasta no lo podía entender en ese momento. O sea, yo sabía lo que yo estaba viviendo, pero yo conociéndola toda mi vida y veía eso y digo, es que está impresionante cómo Dios empezó a unirnos y desde ahí creo que empieza mucho esto que empezamos a decir que era más allá de las palabras, que nos podíamos Ujú, comunicar sin palabras, sentíamos que aunque ella estuviera en Pachuca, había una conexión ujú, en donde no importa la distancia y pues yo te veía en ese ujú. momento con este dolor tan profundo y por un lado me gustaba el ver que estábamos en esa misma sintonía. Ujú. Sí, o sea, justo en esta conversación yo creo de sus últimas palabras con nosotros es que nosotros tenemos una conexión más allá de las palabras. Sí, Mm, ahorita me acuerdo que hubo un momento que ella quería hablar, se quitaba sí. el respirador y, y yo le decía no hables, porque estábamos hablando y eso está cañón, o sea, ¿cómo podíamos hablar sin ni siquiera decir una palabra? O sea, simplemente lo sabíamos lo que Ujú, estaba pasando, hasta creo que también sabíamos y ella sabía lo que venía y conforme
Conforme fueron pasando esos últimos días, pues fue muy difícil, pero pasó también algo muy curioso. De hecho, este episodio se llama El legado y, y fue como que se acabó una historia, pero empezó una nueva y a veces la muerte la vemos como el final, pero la realidad es que es el inicio y para nosotros representó un nuevo inicio porque nuestros dones empezaron a todavía pues a ser más evidentes, nos empezamos a fortalecer bastante y ella al momento de terminar su vida fue como diciendo, y ahí es donde entiendo que Dios por eso me decía, porque nosotros teníamos que continuar con ese trabajo, ese legado Ujú. que ella tenía. Sí, siento que fue como si Dios dijera todo eso que ella venía haciendo con tantas personas, de hablarles de Dios, de pues de ser esa luz en el mundo, dijo, van, o sea, van y tienen que dedicarse a lo mismo que ella hacía. Lo sentimos muy fuerte los dos, yo creo que también por eso fue ese lazo que sentíamos ella y yo, porque para mí, o sea, fue, pues sigue siendo, o sea, yo creo que no sé, o sea, es que ni siquiera sé describir esta conexión con ella, pero es súper grande que la sigo sintiendo y que conforme fue pasando el tiempo la seguíamos sintiendo. 2 meses después nos casamos, igual en 22. Aparte, justo eso está curioso, ¿no? El 22 de diciembre Dios nos avisa que vamos a tener que continuar con ese rol, que su tiempo está cerca. De Eh, febrero. el 22 de febrero trasciende 2 meses después y 2 meses después del 22 de febrero nos casamos. Que está cañón esto de la boda porque en, en septiembre fue que, sí, fue en septiembre que ella fuimos a visitarla, ya habíamos, o sea, fue que sentimos a Dios, fuimos a visitarla y le fuimos a platicar. Ujú. Y como 2 semanas después, en ese día habíamos decidido casarnos y después ella nos dice, oigan, es que no crean que viene de mí, o sea, de verdad no es que yo los quiera presionar a nada, pero siento que se los tengo que decir. Dios me decía en un sueño que se van a casar. Y entonces fue la primera persona que se enteró. Sí, de hecho, Ujú. no recuerdo si le íbamos a contar, pero en el momento que nos contó el sueño fue como, pues Ya, ya lo ya lo sabe. sabe, entonces pues tenemos que contarle. Y este sueño fue el audio que escuchamos apenas, no sé por qué me llegó a la mente, vamos a escucharlo. Y creo que pues es para contar un poquito de lo que nos contó ese sueño. Sí, en ese audio me lo mandó a mí, porque aparte, normalmente ella te mandaba audios a ti, aunque nos hablaran los dos, Ujú, pero esta vez me lo envió a mí y me dijo, no sé por qué, justo ahora lo tengo muy fresco porque lo acabamos de ujú. escuchar, pero me dice, no sé por qué te tengo que mandar este audio a ti, Dios me lo pone en mi mente y tengo que contarte más detallado el sueño que les dije de la boda, a lo mejor van a entenderlo ustedes mejor, les va a dar mensajes, me lo empieza a contar. Para esto nosotros habíamos platicado que fuera una boda pues diferente, o sea, seguro después platicaremos de esto, pero algo muy diferente, por ejemplo, fue que no dimos alcohol Ujú. y que, o sea, que yo digo, wow, o sea, ¿cómo hicimos eso? Sí, Pero pues sí, ¿no? O sea, era parte de muchas cosas que pensábamos, pero este, queríamos que fuera diferente, que fuera chiquita, que fueran las personas como súper, que sintiéramos que nos querían real, o sea, que nos conocían mucho, que sentían mucho amor por nosotros. Teníamos como varias ideas respecto a la boda y que fuera para comunicar algo del amor y de Dios. Y ella nos decía en este sueño que era algo chiquito, o sea, nos lo empezó a describir como lo teníamos platicado que iba a ser. Y en este audio nos dice, y no sé por qué yo como que los veo desde enfrente, yo no estoy presente ahí como si no fuera y solamente estoy observando, pero estoy muy feliz y me llena mucho mi corazón el verlos que se están casando. Y pues ella lo mandó meses antes de estar enferma y meses antes de, pues obviamente de saber que no iba a estar presente físicamente.
pero ahí Sí, estuvo. ella ya sabía que nos íbamos a casar, de alguna manera creo que también sabía que el tiempo ya estaba cerca, y una vez que escuchamos ese audio meses después, dijimos, es que ahí estaba, o sea, Dios ya nos estaba diciendo que ella iba a estar muy feliz de este paso que estábamos dando, pero sin ella estar presente, pero sé que pues Dios le mostraba lo que venía y de hecho fue muy bonito porque unas semanas antes de su muerte, le dijimos que si ella quería ser la persona que llevara la ceremonia espiritual, ¿no? Ujú, Como hemos platicado, pues no nos consideramos de parte de ninguna religión, pero pues queríamos hacer de hecho algo diferente y ella por todo este rol que había tenido era muy importante que ella lo que llevara. lo Ujú, llevara. Y pues cuando fallece, pues creo que también fue una de las cosas que me dolió bastante porque era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero después vemos que Dios pues tiene todo bajo control y es ujú, parte de un plan mayor y, y la verdad, el que ella nos haya acompañado en este tiempo que se me hizo súper corto, me hubiera encantado que hubiera sido años, ujú, pero también es lo que necesitábamos, que a veces no lo entendemos, pero era lo que necesitábamos para que nosotros pudiéramos dar el siguiente paso, tomar ese rol que nos estaba ella dando esa batuta, ¿no? De ujú, tomen, es momento de que ustedes continúen y recuerdo algo que pasó en el funeral. A mi ujú. tía, alguien le dijo, pues estaban hablando de todo lo que había hecho mi abuela y todas las personas que les había presentado, o sea, que ella les dio, o sea, ahí, ¿cómo es? Como que por medio de ella habían conocido Ajá, a Dios. exacto. Ujú. Y entonces esta persona decía a mi tía, ¿y quién va a continuar con este legado? Y entonces ella, mi tía dice, no, pues no, volteaba a ver bueno, o sea, pensaba en mi papá y decía, no, pues no. Y entonces, pues solo tenía mi abuela, pues a mi papá y a mi tía, y decían, no, pues quién sabe. Y fue muy bonito porque meses después nos dice, nos cuenta esto mi tía y nos dice, es que ustedes eran los que iban a seguir con este legado y la verdad en ese momento No no lo se veía veía. venir. Y pues no, o sea, ¿quién iba a pensar? O sea, tan solo yo que era un cuate que era alejado de la familia, alejado de Dios, que me gustaba la fiesta y que de repente pues pasara esta transformación tan profunda y hoy lo hago porque mi corazón lo pide, me pide el hablar de esto que vivimos, el hablar de Dios, el hablar de este amor tan grande que siento y ese legado pues se nos entregó y los dos lo tomamos y dijimos, claro que vamos a seguir con Ujú. esto y creo que parte de hacer este podcast es eso, ¿no? Cumplir con esa responsabilidad que se nos dio y que nosotros también la tomamos y la asumimos y está increíble. Sí, o sea, es que con ella yo creo que entendí que las personas que súper insistentemente hablan de Dios no es porque sí, o sea, no es como porque te quieren convencer de algo, es porque, o sea, yo hoy lo vivo, que digo, es que es tan profundo y es tan sanador el conocerlo y ha cambiado tanto nuestras vidas que es imposible no hablar de él, o sea, como que yo digo, es que lo conozca todo el mundo, que vean lo grande que es, los milagros que hace todo el tiempo, que lo vean, que lo conozcan, porque así como ha cambiado nuestras vidas, pues queremos que cambie la de muchísimos corazones más. Sí, y así lo va a hacer y estoy agradecido con esta oportunidad que Dios nos ha dado, porque ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en este caminar cómo estas historias han tocado el corazón de muchas personas y hoy que tenemos esta oportunidad digo, espero que llegue a muchos más y que todos puedan sentir esto que sentimos, porque
como dices, ¿no? Ujú. Yo también pensaba antes eso, ¿no? De, a fuerza te querían insistir y decía, ya no me importa, no, hazte para allá. Pero hoy digo, es que es amor, o sea, esto se hace por amor y cuando sientes algo así tan grande, lo único que quieres es compartir lo que se expanda. Y así es el amor, ¿no? No lo puedes contener en un espacio, tiene que salir y es una luz, ¿no? Es una luz que va expandiéndose y creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos de compartir de ese amor, esa luz y pues hay tanto que contar y esta historia Continuará. continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.